este momento vamos a dar paso a los trabajos libres. Queda a cargo el doctor Jorge Castro Daúl con la presentación de los casos libres. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por seguir conectados. Vamos a tener algunas intervenciones, casos clínicos y temas libres. Muy bien. El primer grupo que va a presentar es de la doctora Ríos Moreira, Janina, con un caso bastante frecuente, como vamos a decirlo ahora, bastante interesante para discutirlo, que es una cetoacidosis diabética en un paciente con COVID-19. Les recordamos que tienen máximo 10 minutos para su intervención y será 5 minutos de preguntas. Se les agradece al auditorio si es que deciden hacer alguna pregunta. Son bienvenidas. Muchas gracias. Por favor, habiliten el micrófono de la doctora. Bueno, creo que tenemos un problema con, la conexión con la doctora Ríos. Vamos a dar paso al siguiente caso, que es un microcarcinoma medular de tiroides. Será presentada por la doctora Natasha Kilisman. Adelante, doctora. Buenas noches. ¿Pueden permitirle compartir, por favor, la pantalla a la doctora Magdalena Otazú, que también va a exponer? Ya les habilitamos. Doctora, este momento ya está habilitada la pantalla para la doctora Otazú. Muchas gracias.
Adelante, doctora. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Nosotros les vamos a presentar hoy un caso sobre microcarcinoma medular de tiroides, el cual fue atendido en el Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay, por el Servicio de Endocrinología, en el cual nosotros estamos realizando el posgrado. Bueno, como introducción, tenemos que conocer que el carcinoma medular de tiroides es un tumor neuroendocrino poco frecuente. Este deriva de las células parafoliculares productoras de la calcitonina y el 70 al 75% de ellos puede tener una presentación esporádica, mientras que un 25 a 30% pueden ser hereditarios. En cuanto al microcarcinoma medular de tiroides, tenemos que conocer que va a ser definido como aquel que mide menos o igual a 1 centímetro. La literatura mundial es escasa en cuanto a su incidencia, características y evolución. Es por ello que nos ha parecido importante traerlo a presentarlo esta noche en este congreso. Su manejo es discutido y no contamos con datos de su incidencia en el Uruguay. Bueno, en cuanto al caso clínico, este se trata de una paciente de sexo femenino de 58 años de edad, la cual fue referida a nuestro hospital desde atención primaria por presentar una patología nodular tiroidea. En cuanto a la enfermedad actual, la paciente cursa con hipotiroidismo primario desde el 2013, el cual se encuentra en tratamiento con levotiroxina sódica de 100 microgramos por 5 días y 150 microgramos por 2 días. Además, presenta nódulos tiroideos en el lóbulo izquierdo que fueron detectados por ecografía tiroidea. Y la paciente al momento niega síntomas de disfunción tiroidea y locorregionales. En cuanto a los antecedentes personales, la paciente cursa con hipertensión arterial, la cual está en tratamiento con losartán, 50 miligramos al día. Se le diagnosticó prediabetes, se encuentra en tratamiento higiénico dietético. Además, la paciente tuvo una mastectomía derecha, más vaciamiento axilar homolateral por un cáncer de mama en el 2005 y se trató además con radioterapia por 45 días. En cuanto a los antecedentes familiares, la paciente niega que exista antecedentes de cáncer tiroideo u otros antecedentes familiares a destacar. En el examen físico, se trata de una paciente obesa. Al examen físico de cuello se observa un bocio grado 1, no se palpan nódulos ni adenomegalias y el resto del examen físico se encuentra normal. En cuanto a la paraclínica que se le solicitó, en diciembre del 2019, la paciente mostraba una TSH con valores de 4,16 y en la ecografía tiroidea, como podemos ver en la imagen, se reportaron 2 nódulos. Un nódulo sólido con un halo ecolúcido circundante de 7 por 6 milímetros y un segundo nódulo sólido también con bordes regulares, características complejas, que medía 16,6 por 9 milímetros. Se le practica por el reporte de la ecografía una PAF ecoguiada del nódulo tiroideo izquierdo de 2 extendidos, la cual reportó un citograma de rica celularidad constituido por placas de células tiroideas medianas con moderado grado de anisocariosis, nucleolos prominentes, algunas ranuras nucleares y disposición macro-microfolicular con presencia de frecuentes placas de células fusiformes. En resumen, se trataba de una lesión compleja con elementos citológicos de neoplasia folicular, coexistiendo con zonas de probable cáncer medular, reportándose un Bethesda 5. La calcitonina, que es el marcador sérico específico que se solicita en estos casos, mostró un valor de 104 picogramos por mililitros,
como podemos ver, estaba elevada y el antígeno carcino embrionario tenía un valor de 2.32, el cual estaba normal. Por la frecuente presentación de un MEN2 y su asociación con el cáncer medular de tiroides, se le solicitó una calcemia para descartar un hiperparatiroidismo, el cual tuvo valores de 9,7 miligramos sobre decilitros con albúmina normales. Además, para descartar un feocromocitoma también, se le solicitaron metanefrinas fraccionadas, las cuales estaban normales, y el estudio genético del protoncogen-REF, que como sabemos lo solicitamos para diferenciar si es que se trata de un carcinoma medular de presentación esporádica o familiar, pues la paciente no accedió a realizárselo por el costo elevado que tiene en Uruguay. Con toda esta paraclínica y esta presentación clínica, el tratamiento que se decidió fue una tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar central, la cual se realizó sin complicaciones. En el reporte de anatomía patológica postquirúrgico nos diagnosticó un microcarcinoma medular de tiroides de 8 por 6 milímetros sin compromiso ganglionar neoplásico. Ahí puedo hablar. Bueno, ahí está. Buenas noches para todos. Soy la doctora Magdalena Otazu, soy residente de endocrinología de la cátedra de aquí de Montevideo, Uruguay, y voy a continuar con la siguiente parte de nuestro caso clínico. Bueno, el seguimiento postquirúrgico de la paciente, que fue más o menos a los 4 o 6 meses, tuvimos un poco de retraso por la pandemia. Tenemos una calcitonina menor a 2 picogramos mililitro, que es indetectable para un valor de referencia menor a 7,6, y un CA normal. Esto acá nos habla de que la cirugía fue exitosa y en el momento actual la paciente estaría curada con ese valor de calcitonina indetectable. Bien, de su hipotiroidismo la TSH continuó normal, por lo tanto tenemos un hipotiroidismo en función clínica y bioquímica. Y la ecografía de cuello al seguimiento postquirúrgico no evidenciaba ni remanente tiroideo ni adenopatías. Bien, de la discusión de nuestro caso se ha estimado que 20% de los carcinomas medulares tiroideos son microcarcinomas y tienen una incidencia en aumento que se asocia con la ecografía al ser solicitada más frecuentemente la ecografía tiroidea. De las metástasis ganglionares en microcarcinomas medulares de tiroides se han reportado entre un 0 a un 37% de los casos, y en el microcarcinoma medular localizado, como es el caso de nuestra paciente, se ha reportado una sobrevida que alcanza aproximadamente al 96% a los 10 años. Un metaanálisis de 15 estudios que incluyó 1989 casos mostró una tasa de metástasis a distancia similar a la de los macrocarcinomas, con frecuencia de extensión extracervical menor, pero no despreciable. La tasa de sobrevida libre de enfermedad reportada fue más alta que para los macro, y algunos autores de todas formas plantean el tratamiento oncológico similar al macro, ya que la detección temprana puede mejorar el pronóstico. De las conclusiones, el microcarcinoma medular es una entidad que requiere una evaluación integral, y como ya dijimos, se requieren más estudios para establecer pautas de tamizaje, seguimiento y tratamiento. Esto es a nivel de nuestro país, de Uruguay, y mundial en realidad, porque hay poca literatura respecto a los micros medulares. Bueno, y como dijo mi compañera, en realidad lo presentamos más que nada por ser algo infrecuente. Acá en Uruguay lo que más vemos no es que se vean muchos, pero es más frecuente ver los micros papilares que micromedular. Es la primera vez que tenemos un caso de microcarcinoma medular. Y bueno, lo tratamos como un macro, en realidad con la tiroidectomía total, más el vaciamiento central profiláctico, que es lo que se hace también en los macros. Bueno, gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctora. Gracias por tomarse el tiempo adecuado. Bastante interesante, en contraste con la charla pasada que tuvimos, en el cual la obesidad se asocia mucho con cáncer, diabetes y todo esto. Este es un ejemplo, y gracias por presentarlo. Hay una pregunta
¿Hay diferencias ecográficas entre un carcinoma medular de tiroides, carcinoma folicular de tiroides y el carcinoma papilar? Del papilar lo que está descrito son el tema de las microcalcificaciones, eso sí se ve y es más frecuente en el papilar. El medular generalmente, en esta ecografía nuestra, vino de la periferia y por eso decía características complejas, y como ya vino la paciente con la PAF, no le hicimos una ecografía de nuestro hospital, pero generalmente nosotros preferimos con más información, si era hipocoico, si tenía microcalcificaciones, características de malignidad, que lo pueden dar tanto el medular, el papilar o el folicular. Y lo otro importante es que el medular frecuentemente al diagnóstico es mayor a 1 centímetro, que es lo ¿Y que hay nosotros... diferencias en el tratamiento entre el carcinoma papilar y medular? Sí, claro, el medular, por ejemplo, el radioiodo no se hace, radioterapia no tiene mucho efecto, y papilar sí, el papilar y folicular, ambos se trata con la tiroidectomía total, claramente, cuando son macros, y el radioiodo, dependiendo el riesgo del cáncer, digamos. Me gustaría hacer una pregunta, tal vez. ¿Puedo? Sí, por supuesto. ¿Existe alguna experiencia, doctora Otazú, en el servicio, o en el servicio también, doctora Quilismal, en el servicio que ustedes están manejando en el Hospital de Clínicas allá en Uruguay, acerca de el uso de inhibidores tirosinquinasa en pacientes con cáncer medular de tiroides? No están disponibles en Uruguay. En Argentina sí, en Uruguay no. Ah, en Uruguay no. Listo. Ahora, ¿cuál sería el plan de este paciente? ¿Todavía lo tienen a cargo de repente? Sí, vamos a hacer un seguimiento. Ahora con esta calcitonina y la ecografía seguiremos cada 6 meses. Y bueno, si empieza a subir o aparece algo más en la ecografía o en la calcitonina, ahí se pedirán otros estudios. Pero por el momento esta calcitonina es de ahora, de agosto. Sería útil seguir buscando páncreas, paratiroides y cosas así, ya que en sí el medular está sumado a todas estas cosas. ¿Sería particularmente enfocarse a eso? O de repente, bueno, mucho más allá, a lo mejor tendríamos que buscar también, parece que escuché que no se hizo la mutación o algo así, ¿no? No se Sí, hizo. por el costo no se lo quiso hacer y por eso buscamos una relación con MEN2 en caso de que la tuviera. Uh-huh. Ah, pero no se hizo, claramente no se hizo lo que es la relación con el MEN2. ¿Alguno No, de la familia no tenía ningún antecedente tampoco? no, ningún antecedente familiar. Muy lindo el caso, muy bonito. Gracias. La última pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de recurrencia? Bueno, como dijimos, en el micro medular hay muy pocos casos descritos y no está bien descrito el porcentaje. No sé, Nasti, si quieres opinar. En realidad depende del estadio en el que se haya encontrado la paciente al momento del diagnóstico. Se ha visto que si se la diagnosticó en un estadio 1 o 2, el porcentaje de recurrencia es bajo, de un 10 a un 15%, mientras que si lo diagnosticamos ya en un estadio 4, el porcentaje de recurrencia va a subir al 75%. Lo otro que mencionaban, perdón, respecto a los otros estudios, en realidad nosotros esperamos a siempre seguirlo con calcitonina, que es el marcador tumoral. Si eso aumenta, por ejemplo, a mayor a 150, nos hace pensar que pueda tener metástasis pulmonares o a distancia, que el medular lo más común es pulmonar, hígado, hueso. Pero si la calcitonina continúa en ese valor indetectable, no tenemos por qué pensar de que haya una recurrencia en otro lado de la paciente. No solicitamos porque sí una tomografía, ni no esperar el marcador tumoral. Y el SEA también. Pero es factible allá en Uruguay comparado. Los sistemas públicos son iguales en todos los países. En Buenos Aires también es un poco deficiente la parte pública. Es factible que de repente a lo mejor si tengamos que seguir a este paciente, a lo mejor le tengamos que hacer, no sé, una tomografía o de repente una imagen ya con un específico. De repente involucra mucha plata en Uruguay tratar de hacer este tipo de cosas, por ejemplo. Tratar de hacer una TAC se entrecortó y no sé.
TAC, ¿me mencionaste? Sí, TAC. No, TAC no hay problema, la TAC es gratis para los pacientes de salud pública, y esta es una paciente de salud pública. Incluso tenemos PET, CT, tenemos todos esos estudios gratis para los que están en salud pública. Muy bien. La familia no se estudió, ¿no? Al final. No. No. Muy bonito. Bien. Muchas gracias, doctoras. Interesante su caso. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir con el siguiente caso con la doctora Ríos. Ya tenemos la conexión. Por favor, doctora Ríos, adelante. Buenas noches a todos. Agradeciendo primeramente la oportunidad que nos dan. Nosotros vamos a exponer sobre un caso de cetoacidosis diabética en paciente COVID-19 confirmado. Bueno, como sabemos, la diabetes mellitus constituye un gran problema de salud a nivel mundial. Hasta el año 2017, se estimó que 4 millones de personas habían fallecido por esta causa y sus complicaciones. Una de las complicaciones más comunes de la diabetes mellitus es la cetoacidosis diabética, que se define en sí como una deficiencia absoluta o relativa de insulina, originando la utilización reducida de glucosa y lipólisis descontrolada, provocando así una cantidad excesiva de cuerpos cetónicos y por ende una acidosis. Existen algunos factores que pueden originar la cetoacidosis diabética, siendo las infecciones tanto del tracto urinario y la neumonía las más comunes. Sin embargo, también existen otros factores, como una irregular adherencia al tratamiento, accidente cerebrovascular, abuso de alcohol, otras patologías como pancreatitis, embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio y el tratamiento con algunos fármacos que afectan el metabolismo de los hidratos de carbono. El objetivo del manejo de la cetoacidosis diabética son la restauración del volumen intravascular, la prevención o corrección de las anormalidades electrolíticas y la corrección de la acidosis y la hiperglicemia. Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por COVID-19 que pueden inducir a la cetoacidosis diabética. Pero, a su vez, la diabetes mellitus es un factor de riesgo importante para adquirir la infección por SARS-CoV-2. El estrés agudo inducido por el COVID-19 puede ser un factor precipitante de complicaciones hiperglucémicas agudas en personas con diabetes ya preestablecida. Se ha informado que tanto el SARS como el COVID-19 desencadena una resistencia transitoria a la insulina y una hiperglicemia. El SARS produce un aumento de la glucosa durante el ingreso. Sin embargo, la intolerancia a la glucosa se suele resolver tras el acto hospitalario del paciente. Es por eso que, con el objetivo de presentar un caso clínico de complicación aguda tipo cetoacidosis diabética en un paciente con diabetes tipo 2 infectado por SARS-CoV-2, tenemos un paciente de género masculino de 49 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación agricultura, lugar de nacimiento Loja, lugar de residencia Loja, Catacocha, raza mestiza, religión católica. Es un paciente con antecedentes patológicos de diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución, en tratamiento con metformina de 850 miligramos BID. Además de eso, hipertensión arterial sistémica de 3 años de evolución en tratamiento con losartán 100 miligramos QD.
Es un paciente que ingresa en urgencias del hospital del IES de Loja porque 5 horas previo a su ingreso presentó desorientación, diaforesis profusa y astenia, por lo cual es llevado por sus familiares al centro de salud tipo A más cercano de su domicilio, donde evidencian una glucosa de 900 miligramos sobre decilitro, siendo manejado inmediatamente con infusión endovenosa de 3 litros de solución salina a 0.9% e insulina rápida de 10 unidades subcutáneas. Aparte de esto, el paciente niega alzas térmicas y tampoco presenta sintomatología respiratoria. Al momento del ingreso, los signos vitales del paciente tienen una tensión arterial de 100/50, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto y una saturación de 95%, aire ambiente con una temperatura de 37.1. Al ingreso, el paciente somnoliento, desorientado en tiempo y espacio, con un Glasgow de 15/14. En tórax se auscultan campos pulmonares estertores crepitantes bivasales, disminución del murmullo vesicular a nivel de base izquierda, corazón R1 y R2 normofonéticos y resto de examen físico aparentemente normal. Durante la evolución, paciente que ingresó taquipneico, sin requerimiento de oxígeno, desorientado en tiempo y espacio, sin signos de distrés respiratorio, glicemia de 490, por lo que se inicia bomba de insulina con una unidad de insulina cristalina en 99 cc de solución salina, dosis respuesta. Además de eso, hidratación a alto flujo de solución salina 0.9% a 160 ml/hora y 10 ampollas de bicarbonato de sodio. En los paraclínicos, al día del ingreso, podemos observar en el paciente una leucocitosis, más neutrofilia, linfopenia, dímero D elevado y marcadores de respuesta inflamatoria elevados, como el PCR, la ferritina y el LDH, que son sugestivos de una tormenta de citoquinas de infección por SARS-CoV-2. En la gasometría, además, podemos observar una acidosis metabólica moderada. Al ingreso también se le realiza al paciente las pruebas rápidas de COVID, donde nos reportan una IgM y una IgG positivas, por lo cual se pide una prueba, una RT-PCR de SARS-CoV-2, que nos reportan en el segundo día del ingreso al paciente como positiva también. Se inicia el tratamiento. Al ingreso también al paciente se le realiza un ataque de tórax, donde se observa unas imágenes en vidrio deslustrado, que son en ambos campos pulmonares, de predominio en campo pulmonar derecho y en segmento posterior. Se inicia el tratamiento con antibiótico a base de ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, trombofilaxis con enoxaparina 40 miligramos subcutáneo QD y además N-acetilcisteína 600 miligramos cada 8 horas. A las 24 horas, paciente despierto, lúcido, orientado, con Glasgow de 15/15, con glicemias menores a 250, por lo cual se suspende bomba de insulina. Se inicia NPH a 0.4 unidades por kilogramo de peso, administrándose 20 unidades AM y 12 unidades PM. Sin embargo, a las 48 horas de la evolución del paciente persiste con hiperglicemias a pesar del uso de la insulina basal, incluso por lo cual se ajusta dosis de insulinas preprandiales a 4 unidades subcutáneas y se mantiene hidratación con alto flujo de infusión con vigilancia estricta de signos de sobrecarga. Bueno, tras 5 días de hospitalización del paciente, en los paraclínicos, tras 5 días de hospitalización del paciente, podemos observar un mejor control metabólico de las glicemias, siendo estas menores de 200 miligramos sobre decilitro. Se suspende la insulina rápida. Tiene 2 minutos, doctora. Se suspende la insulina rápida y se envía al paciente con alta, con antidiabéticos orales y antibiótico oral y enoxaparina. Dentro de la discusión tenemos
En esta oportunidad informamos el caso de un paciente con cetoacidosis diabética precipitada por COVID-19, el impacto de diabetes sobre la gravedad de COVID-19 y complicaciones metabólicas graves a la diabetes preexistente constituyen un desafío para el manejo clínico. Según un informe clínico dado en China, tenemos que se involucró a 1.099 pacientes confirmados por COVID-19 y la diabetes fue la segunda comorbilidad más común, siendo del 16.2% entre 173 grados graves. Así, en conclusión, el presente relato del caso presenta la infección por SARS-CoV-2 de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 con control metabólico adecuado, con probable factor desencadenante de complicaciones agudas tipo cetoacidosis diabética, probablemente a través del mecanismo inmunoinflamatorio y alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona ya mencionados en la literatura anteriormente. Sin embargo, creemos que es necesario que se realicen más estudios a mayor escala que especifiquen con mayor claridad los mecanismos propios del virus del huésped y la hiperglucemia crónica. Gracias. Gracias, doctora, por la presentación y por respetar los tiempos. Tal vez no hay reportes de los electrolitos de la función renal, cómo se comportó durante el ingreso o durante su internación o al alta. ¿Y qué pasó con el paciente? ¿Salió del alta? Sí, al ingreso del paciente, los electrolitos fueron normales. Tenía un sodio de 135, un potasio ¿Y la de función 4. renal? Y la función renal también estuvo dentro de parámetros normales, una urea de 50 con una CREA de 1.3. Llegó al límite máximo, pero nunca sobrepasó estos límites. ¿Fue a la casa con insulina o se retornó a metformina? No, retornó a metformina. Él se fue con antidiabéticos orales, metformina 800 miligramos BID. Bien. ¿Tuvo alguna otra complicación durante su internación? No, durante su internación, incluso lo que es la parte respiratoria, no presentó en ningún momento sintomatología respiratoria, pese a los hallazgos obtenidos en la tomografía. Entonces, por lo cual al paciente realmente solo se le trató la complicación de la cetoacidosis diabética, nada más. Esta fue su complicación. Esto fue lo que se trató durante la hospitalización del paciente, por lo cual se lo estabilizó y se lo envió a casa. Tal vez tuvieron el dato de la hemoglobina glicosilada. Sí, la hemoglobina glicosilada del paciente estuvo en 6.1 al ingreso. Claro, no. Ese valor no iba a variar más como un dato de su control metabólico. Exacto. ¿No tienen seguimiento del paciente? Tal vez saben cómo sigue. Bueno, al momento el paciente solamente lo que se le pudo decir que él debería retornar en 3 meses para poderle hacer un control, pero pues todavía no se ha cumplido el tiempo de retorno del paciente. ¿Y a qué le deben o a qué le atribuyen esa cetoacidosis? ¿A la infección por SARS-CoV-2? Sí, en realidad se le atribuye la cetoacidosis a la infección por SARS-CoV-2. Debido a que esta infección por SARS-CoV-2 desencadena un estrés sistémico agudo que induce un aumento de los niveles circulantes de catecolaminas y cortisol. Entonces, así, el deterioro del control glucémico como consecuencia de esta respuesta contrarregulatoria empeora. Es por eso que se le atribuye al SARS-CoV-2.
Continuando con los casos clínicos, vamos a seguir con la doctora Cobos. La doctora Karen Tatiana Cobos Zaragoza con un caso de fascitis necrotizante. Por favor, doctora Cobos, adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, hola. Adelante, doctora, comience, por favor. Muy buenas noches. El tema de mi presentación de caso clínico es una fascitis necrotizante. Es una enfermedad, es una infección grave de tejidos blandos que está causada por bacterias patógenas que van a liberar enzimas y toxinas que van a producir una destrucción tisular generalizada que puede ir desde la epidermis hasta la musculatura profunda. Tiene una incidencia de 0,3% o 5% por cada 100.000 habitantes y hay una mortalidad desde el 6 al 33%. Y en los factores predisponentes, lesiones traumáticas que pueden ser mayores como aplastamiento o lesiones menores como escoriaciones, picaduras de insectos, en pacientes que se realizan algún procedimiento quirúrgico y pacientes inmunodeprimidos, en pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con cirrosis. La fisiopatología de esta enfermedad se da por dos causas. En aquellas que tienen una puerta de entrada, como se observa en la imagen, hay una lesión de lo que es en la piel y ingresan estos organismos y van a producir lo que es las exotoxinas y estas van a hacer un daño del tejido con una agregación de lo que es los leucocitos y las plaquetas. Va a producir lo que es una equimosis y la formación de bulas. Y estas bulas van a producir lo que es secreción a nivel del tejido. Y en esta imagen, en la imagen B, se da en pacientes que usualmente puede ser por estreptococos. Aquí el daño es de manera espontánea, por lo tanto se da en pacientes que ya están colonizados anteriormente. Aquí hay la producción de exotoxinas y la producción igualmente de leucocitos y la agregación plaquetaria, pero esta ya se da en lo que es la fascia muscular hasta llegar a la fascia superficial. Hay 4 tipos de fascitis necrotizante. El tipo 1, que es polimicrobiano, que es causada por gram positivos, como es Streptococcus y Staphylococcus, gram negativos, Escherichia coli, pseudomonas y con anaerobios. El tipo 2 es el monomicrobiano, que puede ser causado por gram positivos, que en este caso, por la resistencia bacteriana, vemos muchos casos con Staphylococcus aureus meticilino resistente. El tipo 3 por Clostridium y el tipo 4 fúngicos. El diagnóstico es clínico. Puede existir un edema de tejidos blandos de un 75%, un eritema del 72% junto con dolor severo del paciente, sensibilidad, fiebre y las ampollas o necrosis cutánea. En el laboratorio es muy importante los cultivos para determinar el agente etiológico. También es muy importante, hay una tabla que es en RINEC, que sirve para ver mediante parámetros de laboratorio la presencia de fascitis necrotizantes, como es la hemoglobina, como es glóbulos blancos, como es sodio, creatinina, glucosa y proteína C reactiva. Cuando hay un número menos de 5, quiere decir que hay un riesgo bajo. Entre 6 y 7, un riesgo intermedio, y más de 8, un alto riesgo de fascitis necrotizante. En este metaanálisis se da que hay en los 23 estudios,
se determina que por más que haya una ausencia de características como fiebre o hipotensión, no descarta de que el paciente tenga una fascitis necrotizante. En la tomografía tiene una buena sensibilidad de un 88.5%, y en la escala de lo que es en RINEC hay una sensibilidad de 68%. El gold estándar de esta patología es la resonancia magnética nuclear. Los síntomas del paciente con fascitis necrotizante es que va a tener mucho dolor, el eritema, y la importancia de determinar si estamos ante un paciente con fascitis necrotizante o un paciente con celulitis, con erisipelas o abscesos cutáneos, es si hay gas o no hay gas en el tejido, y de acuerdo con esto vamos a determinar si se trata de una fascitis necrotizante por Clostridium, una tipo 1, los tipos que existen. Y el paciente que no tiene síntomas sistémicos es normalmente un paciente que tiene celulitis, que tiene erisipelas o estos abscesos cutáneos. En el tratamiento es de tal importancia, bueno, los antibióticos, pero llama mucho la atención en que necesitamos valoración por cirugía o traumatología para el desbridamiento quirúrgico precoz. ¿Por qué? Porque en este metaanálisis se ve que en 109 estudios, con 6.051 pacientes, de los cuales 1.277 pacientes fallecieron, siendo un 21%, y el tratamiento quirúrgico en 6 horas hay una tasa de mortalidad de 19%, mientras que los pacientes que hubieron con un retraso de más de 6 horas en lo que es el desbridamiento quirúrgico, hubo un 32%. Por lo tanto, la conclusión es que una cirugía temprana va a reducir la tasa de mortalidad por esta fascitis necrotizante en casi 50%. También se habla de... Doctora, el caso. Vaya al caso. Ya. Se trata de una paciente femenina de 39 años de edad, sedentaria, con antecedentes patológicos personales, de una diabetes mellitus tipo LADA hace aproximadamente 7 años, con tratamiento de Teullao, 30 unidades UD. Hipertensión arterial hace 2 años con tratamiento carvedilol, 6.25 miligramos UD. Una enfermedad renal crónica terminal, estadio 5, hace 10 meses con una terapia sustitutiva renal trisemanal. Y COVID-19 hace 2 meses. En antecedentes patológicos familiares, la abuela, tías maternas con diabetes mellitus tipo 2, hermanos con artritis reumatoide e hijo con diabetes mellitus tipo 1. Hace 1 mes presenta lo que es prurito generalizado, por lo que acude a médico particular, quien prescribe hidroxicina, 25 miligramos, con prednisona 5 miligramos, cediendo levemente sintomatología. Luego de 15 días se suma fiebre de 39 grados, dolor de gran intensidad a nivel de región poplitea en miembro inferior derecho e impotencia funcional. Al ingreso, lo que llama la atención es la temperatura. Hay una presión arterial media de 77. La piel se encuentra pálida, seca, con presencia de excoriaciones y costras en miembros inferiores. En las extremidades se observa lo que es el eritema y el edema que deja fobia en pierna derecha, y todos los pulsos se encuentran presentes. En los complementarios se observa lo que es leucocitosis sin desviación a la izquierda, con una anemia grave, normocítica normocrómica, una glucosa de 185, una hemoglobina glicosilada de 6.9, aumentos de los azoados, el dímero D se encuentra borderline y los reactantes de fase aguda aumentados, con una procalcitonina de 2.87 y una alcalosis respiratoria. En la evolución, es decir, a las 48 horas de ingreso, la paciente presenta ampollas en región supracondilia y en región poplitea se observa secreción purulenta. Luego de 48 horas, esta úlcera, hay una necrosis con una forma definida y hay un edema y un eritema perilesional en región poplitea y se encuentran áreas descamativas. La paciente aumenta los glóbulos blancos, una hemoglobina de 8.4, sigue con el aumento de los azoados, una procalcitonina igualmente elevada y el ácido láctico de 3.6. Las glicemias se encontraban en 173 y 275.
En el hemocultivo se encuentra negativo. La paciente estuvo 10 días aproximadamente y no se le realizaba el cultivo de secreción de herida. Sin embargo, se le realizó y se encontró un Staphylococcus aureus meticilino resistente con un MIC sensible a gentamicina, levofloxacina y vancomicina. La paciente se encuentra con un SOFA 5 de mortalidad menos del 33%. En las imágenes, 2 minutos, doctora. En las imágenes se observa, se descarga lo que es trombosis venosa profunda y el edema de tejido celular subcutáneo con colecciones laminares y afectación de la fascia muscular. En las medidas generales se le controló lo que es la glicemia y en los antibióticos se tracciona 1 gramo IV cada 2 y clindamicina 600 cada 8. El tratamiento de meropenem 500 miligramos QD y 500 miligramos postdiálisis. Y linezolid 600 cada 12 horas, con el desbridamiento quirúrgico. La paciente, luego del desbridamiento quirúrgico, se le realizó un examen de control en la cual los glóbulos blancos descendieron con los azoados y la procalcitonina. Estas son las imágenes de la paciente que todavía continúa haciéndose las curaciones en casa. Y bueno, en lo que es el índice de comorbilidad de Charlson, muestran 4 puntos con un 53% a los 10 años de supervivencia. Bien, gracias, doctora. Tal vez tenían o sabían la paciente sabía de su deterioro renal, de su enfermedad renal crónica. ¿Tenía datos de eso antes? La paciente aproximadamente desde diciembre, ella ingresó para tratamiento sustitutivo renal. Ya estaba. Pero ya estaba. Sí, la paciente ya desde diciembre se ingresa para tratamiento sustitutivo renal. ¿Hay un dato tal vez? Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches, Karen. Felicitándola por la presentación del caso. Me pareció interesante que al inicio se la presentó como una paciente con una diabetes tipolada. La paciente tenía el diagnóstico, le habían realizado anticuerpos. Sí. Tenía diagnóstico de certificado con anticuerpos. Sí, con antigat positivo, con péptido C disminuido, hace más o menos 3 de los 31 años, más o menos, la paciente ya tenía ese diagnóstico. Y la causa de su enfermedad renal terminal, ¿habría alguna otra causa sobreañadida? Porque llama la atención el tiempo de evolución. No tiene un tiempo de evolución muy largo como para decir que hizo una enfermedad renal crónica típica, ¿no? No habían otros factores de riesgo. No habían otros factores. Lo que sí se agrega es que la paciente no era una paciente adherente a tratamiento, manejaba glicemias de 350 en ayunas. Cuando se le hacía control de hemoglobina glicosilada presentaba de 8. No era una paciente adherente al tratamiento. Okay, listo. Bueno, gracias, Karen. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Bueno, por último, vamos con la doctora Villarreal Juris Andrea, con su tema cirugía bariátrica en adultos mayores. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches con todos. Soy médico egresada de la Universidad Central. Al momento formo parte del grupo de investigación de la Sociedad
Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y en esta noche les voy a presentar este artículo original, que es un tema muy controversial. Para iniciar, tengo aquí una fotografía de la ciudad de Cuenca. Tenemos que saber que el envejecimiento de la población se define como un aumento significativo en la esperanza de vida y fue descrito por primera vez en países desarrollados a fines de los 70 y 80. Este fenómeno se ha vuelto evidente en países subdesarrollados como el nuestro, y según la OMS, para el 2050 se estima que se va a duplicar la población de adultos mayores del 11 al 22%. Este incremento de la esperanza de vida nos lleva también al aumento de comorbilidades, especialmente enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad. Aquí tenemos algunos datos estadísticos. En Estados Unidos, el 42.5% de mujeres y 38.1% de hombres de adultos mayores tienen obesidad. En Ecuador, en 2010, se determinó que el 59% de adultos mayores tenían sobrepeso. En el 2012, determinamos que el 6 de 10 adultos con sobrepeso u obesidad estaban presentes en el 70% del territorio nacional, siendo el 65.5% hombres y el 60% mujeres, al revés. Y según la OMS en 2016, el 24.7% de mujeres y 14.9% de hombres adultos tenían obesidad. Aquí podemos ver que siempre la mayor prevalencia va a ser en mujeres, y varios factores van a contribuir con este aparecimiento de la obesidad, sobre todo inseguridad alimentaria, que conduce a una mayor ingesta de alimentos ricos en calorías o pobres en nutrientes. Dependerá también de los gradientes de ingreso, la educación y otros factores distintos. En cuanto a las indicaciones para cirugía bariátrica en adultos mayores, tradicionalmente, en este grupo etario se ha propuesto la dieta y el ejercicio como un tratamiento inicial para la obesidad. Sin embargo, por su condición de fragilidad y dependencia, se podría dificultar estas intervenciones en este grupo etario y sobre todo hacerlas de forma sostenida con ellos. En 1991, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos establecieron una edad ideal para un procedimiento bariátrico entre los 18 y 60 años. Sin embargo, al momento, esta indicación ya no prevalece. Se ha determinado que no hay límite etario para someter a un paciente a cirugía bariátrica. Está demostrado en varios estudios a nivel internacional que han sido llevados a cabo con pacientes de adultos mayores, por lo que las indicaciones para la cirugía bariátrica en este grupo etario van a ser iguales que las indicaciones en personas más jóvenes, que son el índice de masa corporal igual o superior a 40 kilogramos por metro cuadrado, o igual o superior a 35 kilogramos por metro cuadrado asociado a obesidad u otras comorbilidades relacionadas con el síndrome metabólico. Se puede ver que ha habido un aumento de los procedimientos bariátricos en los adultos mayores, desde un 2.7% desde 1999 hasta 2005, con una mortalidad del 0.70%, hasta el 10.1% en 2009 a 2013, con una mortalidad de 0.11%, esto en Estados Unidos. A partir sobre todo de la implementación de programas de cirugía laparoscópica bariátrica protocolizados en centros de excelencia, iniciados por la Sociedad Estadounidense de Cirugía Bariátrica y Metabólica y el Colegio Estadounidense de Cirujanos, en el año 2004 y 2005 respectivamente. En cuanto a la metodología de este artículo, es un estudio observacional retrospectivo desde el 2010 hasta el 2019, que involucró pacientes de 65 años o mayores. Las indicaciones, como ya comenté, fueron índice de masa corporal igual o superior a 40 kilos por metro cuadrado o igual o superior a 35 con comorbilidades asociadas. Todos los procedimientos fueron realizados por vía laparoscópica con suturas manuales
tanto para manga gástrica como para bypass. Los resultados de interés que se midieron en este estudio fueron el porcentaje de pérdida de peso total, ahí tienen la fórmula, el porcentaje de pérdida de índice de masa corporal, el porcentaje de exceso de peso perdido, mejoría y remisión de las comorbilidades y las complicaciones postquirúrgicas medidas a través de la clasificación de Clavien-Dindo. Estos resultados son los resultados base o protocolarios, se puede decir así, de todos los estudios que reportan cirugía bariátrica. Estos porcentajes son los que nos van a determinar si es que la cirugía fue efectiva en cuanto a la pérdida de peso. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó un programa respaldado por la Universidad de Ámsterdam para estos resultados de interés. Tuvimos un análisis descriptivo y también realizamos una prueba T-de-Student con un índice con un intervalo de confianza del 95% para los porcentajes de pérdida de peso. Y a continuación nos presentamos. En cuanto a la demografía, tenemos que entre 2010 y 2019 se operaron 308 pacientes en este centro de tercer nivel ecuatoriano, sometidos a cirugía bariátrica. 292 fueron menores de 65 años, por lo que 16 fueron incluidos en este estudio. La media de edad fue 68.5 años, la mayoría fue de sexo femenino, como en concordancia con los datos presentados al inicio. El peso medio fue de 112.4 kilos, la talla de 1.64, un índice de masa corporal medio de 41.9. 8 de ellos tuvieron diabetes mellitus, 8 de ellos tuvieron hipertensión, 5 tuvieron dislipidemia y 4 tuvieron trastornos osteoarticulares previo a la cirugía bariátrica, la intervención. Los procedimientos que fueron realizados fueron bypass gástrico, manga gástrica, un paciente tuvo una conversión abierta y un paciente fue sometido a bypass revisional. Estos pacientes tuvieron estos procedimientos debido a adherencias por cirugías previas. Perdón. La mayoría de procedimientos fueron bypass gástrico. Esto está en concordancia con la literatura internacional, donde actualmente se prefiere el bypass gástrico a la manga gástrica por el tema de desnutrición, sobre todo en este grupo etario. Las complicaciones según Clavien-Dindo. Clavien-Dindo es una clasificación que se utiliza para las complicaciones, valga la redundancia. Tiene 5 grados, ahí los pueden observar. La mayoría de pacientes no tuvo complicaciones y la mayoría de pacientes tuvo complicaciones grado 1, seguido por un 25% de pacientes que no reportaron complicación alguna. Solamente el 6.2% de pacientes tuvo complicaciones grado 3, donde se requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica, y el 18.8% tuvo complicaciones grado 2. Aquí podemos ver la evolución de los pesos, tanto a 1 año como a 2 años de seguimiento, posterior a la realización de la cirugía, para bypass y para manga gástrica. Lo importante de esto es los porcentajes de la pérdida de peso total y el exceso de peso perdido al primer y al segundo año. Según los criterios de Reinhold, que son unos criterios aceptados igual a nivel internacional para el reporte de estos porcentajes, se dice que hay una pérdida de peso exitosa cuando el porcentaje de pérdida de peso total supera el 20% y cuando el porcentaje de exceso de peso perdido supera el 50%. Entonces podemos observar aquí, al primer año alcanzó el 18.1% con manga gástrica y el 25.4% con bypass. Al segundo año se alcanzó el 22.7% con manga y el 31.5% con bypass gástrico. Asimismo, para el porcentaje de exceso de peso perdido, se alcanzó 51.8% en el primer año con manga, en el segundo año 65.6%
En el primer año con bypass se alcanzó 60.7% y en el segundo año 72.9%. Esto nos refleja la efectividad en términos estadísticos, matemáticos, del procedimiento bariátrico realizado en adultos mayores aquí en el país. Aquí tenemos la prueba TED Student que nos demostró una 2 minutos, significancia para las pérdidas de peso con un gran efecto. En este gráfico podemos observar la evolución del índice de masa corporal tras el primer año de seguimiento y el segundo año. Y con respecto a las comorbilidades, hubo una remisión bastante alta para diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y trastornos osteoarticulares, tanto mejoría como remisión. Mejoría y remisión se midieron con el uso de medicamentos para todas las patologías, disminución en la cantidad de fármacos o en la dosis o en la no utilización de los mismos. Al segundo año igual podemos observar una mejoría del 100% en diabetes, 87.5% en hipertensión, 80% en dislipidemia. Podemos concluir entonces que la cirugía bariátrica es una opción adecuada para el tratamiento a corto plazo de la obesidad, ya que fue el seguimiento medido solamente a 2 años, y sus comorbilidades en el adulto mayor. Parece ser un procedimiento seguro, con baja tasa de complicaciones y beneficios similares a los presentados en la población mundial. Sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar los resultados a largo plazo, es decir, más de 5 años, de este tipo de cirugía, a fin de actualizar las guías de tratamiento y estandarizar las recomendaciones de indicaciones y protocolo quirúrgico de la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad en el adulto mayor en Ecuador. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Tal vez usaron algún otro índice aparte del porcentaje de pérdida de peso, que es algo esperable, algo muy esperable de que así van a disminuir de peso por su cirugía, eso es algo que ya sabemos. Tal vez midieron o valoraron otros índices séricos, mediciones antropométricas, valoración de sarcopenia. Tal vez tienen ese dato. Bueno, para la medida de los resultados en cirugía bariátrica, para adultos mayores se utiliza el mismo cálculo de IMC que para adultos jóvenes. Únicamente varía esta determinación de índice de masa corporal en pacientes adolescentes, donde tenemos curvas de crecimiento distintas y el IMC no es un indicador del peso como tal. Sin embargo, en adultos mayores se utiliza el índice de masa corporal y los porcentajes obtenidos, tanto de exceso de peso perdido como porcentaje de pérdida de peso total, son los porcentajes que nos determinan si es que este procedimiento es efectivo o no. No es necesario el cálculo de otro porcentaje adicional. Se puede calcular el porcentaje de pérdida de IMC, pero que sí estuvo calculado en este estudio, pero no es tan confiable como los otros porcentajes. En cuanto a la sarcopenia, no se valoró. Hay que recordar que este procedimiento es cirugía bariátrica, no cirugía metabólica, así que está orientado netamente a la pérdida de peso. Y si es que como resultados secundarios podemos observar mejoría de comorbilidades, pues es un resultado secundario, valga la redundancia, pero no es lo mismo que cirugía metabólica. Tal vez tenían documentado las complicaciones, ya que tenían pacientes diabéticos e hipertensos, algunas que suelen tener complicaciones, llámense como lesiones de órganos diana, como deterioro de la función renal, trastornos cardíacos, trastornos neurológicos, retinopatía. Tal vez tenían eso se documentó tal vez. Está documentado, sin embargo, como no es objeto del estudio, no fue reportado. Y de hecho, en la discusión, este es uno de los limitantes de este estudio. No reportar ciertas características específicas en cuanto a las comorbilidades, pero no influye directamente sobre el resultado principal, que es la modificación del peso.
Buenas noches, Jorge, si me permites. Siga, doctor, por supuesto. Buenas noches, felicitaciones. Es un tema poco usual y siempre hemos estado acostumbrados a hablar de cirugía bariátrica en pacientes no más allá de los 60 años o 65 años, ¿no? Y creo que es un tema que en algún punto puede volverse un poquito controversial por la edad del paciente, ¿no? Sin embargo, bueno, se están realizando todos estos estudios, un poco desde el punto de vista de la diabetología. Uno esperaría que en un paciente, el promedio creo que fue 68 años de edad, el promedio de los pacientes, esperaría que los años de evolución que tengan los pacientes sean largos. A los 68 años, me refiero a los años de evolución de la diabetes. ¿Había el dato de cuántos años en promedio de evolución tenían los pacientes diabéticos del estudio? Sí, sabe que sí, hay esos datos, pero repito, como el estudio no fue enfocado a remisión de diabetes en sí, no se reportaron todos estos parámetros específicos de la patología diabética en cada paciente. Si fuera una cirugía metabólica orientada a la remisión de diabetes como tal o a la cirugía para la diabetes que como la conocen ahora, si hubiera sido una cirugía metabólica, el resultado, el reporte principal estaría enfocado a la patología diabética en sí. Es decir, tendríamos todos estos datos de tiempo de evolución, qué medicamentos utilizaron, tal vez si alguien utilizaba combinaciones, todo esto. Pero en este trabajo como tal no hay esos datos. Sí, bueno, y creo que más adelante, mientras más cirugías en adultos mayores se empiecen a dar, por ahí, desde el punto de vista de la diabetología, va a ser un tema de bastante discusión en el buen sentido, ¿no? Porque sabiendo que los pacientes diabéticos de larga evolución no, no, no serían tan beneficiados con la cirugía bariátrica, no desde el punto de vista de la pérdida de peso, sino desde el punto de vista de la remisión de la diabetes, ¿no? Entonces, sería interesante en algún momento hablar sobre el tema, porque esperaríamos que esos pacientes que se operaron tenían, no sé, 15, 20 años de evolución de la diabetes, en teoría, ¿no? Porque son pacientes ya mayores. Pero bueno, la verdad es que es bastante interesante escuchar un estudio así de algo poco usual. Y bueno, el seguimiento es bastante corto. Como usted bien dijo, habría que tener un seguimiento más largo para poder ver los resultados a largo plazo, ¿no? Pero bueno, está bien, me parece interesante. Sí, gracias. El objetivo de este artículo fue demostrar como tal la seguridad y los en cuanto a remisión de comorbilidades de cirugía bariátrica. Sin embargo, en otros países a nivel mundial están utilizando mucho cirugía metabólica y la ofrecen a pacientes que no tienen índice de masa corporal superior a 35, ni son obesos, ni tienen sobrepeso. Únicamente la ofertan con el objetivo de remisión para diabetes. Incluso hay un estudio muy grande que se está llevando a cabo en Brasil, donde miden la remisión o el retroceso de la falla renal en pacientes diabéticos quienes se someten a cirugía metabólica. Es todavía un tema muy controversial y esperamos que también en el país podamos tener más casuística de esto para poder conversarlo más a fondo. Muchas gracias, doctora. Muy amable por su intervención.